¿Qué sucede cuando los cárteles cruzan la línea y van tras las familias de sus rivales? En este video te llevaremos a un oscuro viaje a través de 5 impactantes ocasiones en las que los cárteles mexicanos se enfrascaron en sangrientas luchas, buscando venganza y poder. ¿Por qué atacaron a las familias? ¿Qué desató estos violentos enfrentamientos? Acompáñanos para desentrañar los misterios detrás de estas brutales confrontaciones entre los más temidos narcotraficantes de México. Juan Francisco, el Brujo Herrera. El 12 de julio de 2020, miembros del Cartel de Sinaloa ejecutaron a un hombre junto con su esposa y sus 2 hijas pequeñas. El hombre era aliado del Cartel de Sinaloa y trabajaba como un brazo adicional para la organización criminal. El jefe de la organización, Rafael Caro Quintero, era amigo cercano del Chapo Guzmán y ejecutaba todas las órdenes del Chapo. Una de esas órdenes incluyó el asesinato del agente de la DEA de los Estados Unidos, Enrique Kiki Camarena, en 1984. Las autoridades mexicanas allanaron un rancho de 1000 hectáreas conocido como El Búfalo en el estado de Chihuahua, propiedad de Caro Quintero. Esta redada fue tan masiva que las autoridades supuestamente quemaron más de 10,000 toneladas de marihuana con un valor de más de 160 millones de dólares. El agente Camarena estaba trabajando encubierto y se decía que era responsable de proporcionar a las autoridades mexicanas las coordenadas del rancho. Esta redada no solo representó una pérdida para ambos cárteles, sino que también enfureció a todos los cárteles y narcotraficantes de México. Esto significaba que el agente Camarena necesitaba ser ejecutado. Avanzando unos años más tarde, el Chapo fue arrestado y extraditado a los Estados Unidos. Después de su extradición, los hijos del Chapo, Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archibaldo Salazar, conocidos como los Chapitos, asumieron el control del Cartel de Sinaloa. Sin embargo, una serie de eventos desencadenaron una escalada de violencia. El sobrino de Quintero, Santiago Eduardo, fue asesinado por miembros del Cártel de Sinaloa. Para ser honestos, esto parecía injusto, ya que Quintero fue el mismo individuo que recibió el castigo por el asesinato del agente de la DEA. También fue buscado por el FBI debido a sus numerosos crímenes en favor del Cártel de Sinaloa y el Chapo. Sin embargo, el Cártel de Sinaloa apuñaló a Quintero por la espalda y mató a su sobrino. Muchos dicen que si el Chapo todavía estuviera en el poder, eso nunca habría sucedido, aunque nunca sabremos si eso es cierto o no. Lo que Quintero hizo como venganza fue catastrófico. Promulgó su venganza contra el narcotraficante de alto rango del Cartel de Sinaloa, Juan Francisco, conocido como el Brujo. Fue arrestado en 2010 por intento de homicidio y al año siguiente fue arrestado por la policía mexicana por posesión de narcóticos. Sin embargo, debido a la influencia de El Chapo en el gobierno mexicano, el Brujo seguía saliéndose con la suya. Pero el 17 de junio, la tragedia ocurrió a las 10 de la mañana en Guasave, Sonora, México. El Brujo, su esposa, Nelly, sus 2 hijas y algunas personas más viajaban en una camioneta Ford cuando de la nada se detuvo un taxi lleno de sicarios. Estos sicarios se detuvieron con armas de alto calibre y masacraron la camioneta a balazos, siendo el Brujo el objetivo principal. Su esposa y sus 2 hijas también fallecieron y algunas de las otras personas en la camioneta sufrieron heridas que pusieron en peligro sus vidas. Este ataque a El Brujo puso fin oficialmente a la alianza entre los cárteles de Sinaloa y Caborca, llevando a una guerra territorial. Santiago Eduardo. Santiago era el hijo de 26 años del hermano de Rafael Rubén Payán, alias El Gringo. El Gringo era un famoso narcotraficante que trabajaba junto a su hermano para el Cartel de Caborca. El Cartel de Caborca es uno de los cárteles más nuevos de México y su impulso por dominar es lo que yo llamaría audaz. Están muy involucrados en la distribución de drogas duras como la metanfetamina. Han metido sus manos en otros focos de criminalidad como extorsión, secuestro y tráfico de armas. El 24 de junio de 2015, Santiago se convirtió en el cebo para los cárteles rivales después de que la Marina Mexicana arrestara a su padre mientras estaba en su rancho en Mocorito. Sin embargo, durante muchos años, Santiago logró permanecer escondido hasta asistir a solo una fiesta que cambió su vida para siempre. Santiago y sus amigos estaban en una fiesta cuando alrededor de la medianoche, un grupo de hombres armados aparecieron en el lugar y comenzaron a disparar contra cualquiera que estuviera a la vista. Santiago intentó escapar en su jeep que estaba estacionado a la vuelta de la esquina. Hizo un escape de la escena, pero inmediatamente se dio cuenta de que él era el objetivo principal del ataque después de que los hombres armados lo persiguieran por la ciudad. Finalmente lo alcanzaron y le dispararon varias veces a través de la ventana lateral. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y cuando llegaron los médicos lo llevaron a la clínica Kinsey. Santiago no logró sobrevivir y murió exactamente
a las 11:15 de la mañana del día siguiente. César Carrillo Leiva. El 13 de agosto de 2020, el hijo de Amado Carrillo Fuentes, alias The Lord of This Guy, fue brutalmente asesinado frente a su garaje por sicarios enviados por los hijos del Chapo. Amado Carrillo fue uno de los primeros narcotraficantes en México y el hombre que comenzó a transportar cargamentos de cocaína a través de aviones de carga, lo que le valió el apodo El Señor de los Cielos. Amado fue enviado a aprender sobre el envío de cocaína de su tío en Chihuahua, México. Más tarde, Amado trabajaría con Pablo Escobar en el cartel de Cali, contrabandeando drogas desde Colombia a México y Estados Unidos. También trabajó con la familia Arellano Félix y la organización Beltrán Leiva antes de abrir su propio imperio con el cartel de Wards. Había construido un imperio de 25.000 millones antes de morir el 4 de julio de 1997 debido a una cirugía plástica fallida. Alrededor de la década de 2000, el cartel de Wards estaba en una guerra enconada con el cartel de Sinaloa por el control de la plaza fronteriza del Paso Wards. En ese momento, César Carrillo todavía estaba bajo protección porque los hombres de su padre le brindaron una fuerte protección contra las autoridades mexicanas. Sin embargo, su hermano mayor, Vicente Carrillo, fue arrestado el 1 de abril de 2009 por cargos relacionados con el tráfico de drogas, lo que dejó a César con la responsabilidad de controlar toda la red de drogas de su padre. El 13 de agosto de 2020, César fue asesinado en el municipio de Navolato, Sinaloa. Minutos antes de su muerte, se dijo que un automóvil había estado estacionado justo afuera de su casa durante varias horas. Cuando vieron a César intentando salir de casa a través de su garaje, pasaron y le dispararon varias veces. Periodistas locales dicen que el asesinato fue supuestamente ordenado por los Chapitos, los hijos del ex jefe del cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán. Por alguna razón, la noticia de la muerte de César llegó a la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El presidente entonces le pidió al secretario de Seguridad, Protección Ciudadana, que respondiera a la noticia de su muerte. Un funcionario del SSPC confirmó que ocurrió un asesinato y que su administración estaba un paso más cerca de derribar a los principales capos de la droga en todos los cárteles y en todo México. Edgar Guzmán López. Todos conocemos al Chapo y las malas acciones que ha realizado en México, pero hoy nos centraremos en los miembros del cártel de Beltrán Leiva, ya que son los responsables de la muerte del hijo del Chapo. Los enfrentamientos entre cárteles no son algo nuevo, pero la razón por la que este cártel tuvo que perseguir al hijo del Chapo se debió a los actos egoístas del Chapo hacia ellos. El Chapo llegó a un acuerdo secreto con la DEA y las autoridades mexicanas. El acuerdo consistía en que él proporcionaría información clasificada sobre el paradero de los principales narcotraficantes como él mismo. A cambio de él y su organización obtendrían inmunidad del gobierno. Este acuerdo condujo al arresto del jefe del cartel Beltrán Leiva. Además, la DEA pudo tomar medidas enérgicas y arrestar a 11 miembros del alto perfil del escuadrón de sicarios de Beltrán Leiva. Estos arrestos fueron sorprendentes y quedó claro que el Chapo los había traicionado, aunque no está documentado formalmente. Inmediatamente después de que arrestaron a Alfredo, los hermanos Leiva restantes declararon una guerra formal contra el Chapo y el cartel de Sinaloa. Su primer objetivo fue Edgar Guzmán López, nacido en 1986. Edgar fue el sucesor elegido del Chapo, pero a diferencia de sus otros hijos, el Chapo lo mantuvo fuera del negocio familiar hasta que terminara la escuela. Sin embargo, en 2008 ya había traficado su primer gramo de pasta de cocaína y decidió hacer negocios para el cartel. El mayor error que cometió el Chapo fue no involucrar a Edgar correctamente en el negocio, ya que no era tan astuto en la calle. El 8 de mayo de 2008, Edgar, su primo y su novia viajaban en una camioneta roja de regreso a la base del Chapo. Sin embargo, se detuvieron en un centro comercial para hacer algunas compras. Cuando salieron, inmediatamente unos 40 sicarios los atacaron brutalmente, disparando a Edgar y su primo. Fue necesario incluso usar una bazuca para asegurarse de que estuvieran muertos. Según los informes, se dispararon más de 450 balas en el lugar, lo que empeoró aún más las cosas que la organización Beltrán Leiva nunca se atribuyó la responsabilidad del ataque. Impulsaron la narrativa de que en realidad fueron los hombres del Chapo quienes mataron a Edgar, confundiéndolo con un hombre llamado El Guacho. Pero el Chapo sabía en el fondo que sus hombres nunca harían tal cosa. Para vengarse, primero le dio a Edgar una despedida digna, comprando todas las rosas en Cautemot para su entierro. Luego ordenó el asesinato de más de 116 personas
personas en Cuauhtémoc antes de finales de mayo de 2008. Luego, en junio del mismo año, más de 128 personas fueron asesinadas. Sin embargo, no importa cuántas personas el Chapo ordenó matar, nada pudo aliviar el dolor de perder a su hijo. Consuelo Loera, conocido como el narcotraficante más notorio de todo México, ha sido blanco de ataques en varias ocasiones, lo cual tiene sentido considerando la notoriedad de la familia del Chapo. Uno de los intentos más sorprendentes contra un miembro de la familia del Chapo fue el que sufrió su madre, Consuelo Loera. El famoso narcotraficante, el Chapo, tuvo una estrecha relación con su ciudad natal y su madre. Su madre lo crió a él y a sus 11 hermanos en la pobreza. Se quedaron en un pequeño pueblo con poco más de 100 residentes. Cuando su hijo alcanzó los rangos más altos del cartel de Sinaloa, este pueblo se convirtió en un lugar de gran importancia para el Chapo. Este pueblo se conoce como La Tuna y está ubicado en el municipio de Badiraguato, una parte del Triángulo Dorado. El Chapo sentía que La Tuna era el lugar donde su madre estaría más segura, pero lamentablemente se equivocó. El 17 de junio de 2016, 150 sicarios irrumpieron en este pueblo y se dividieron en facciones para emboscar a Consuelo Loera. Por suerte, ella no estaba en casa en ese momento, pero estos sicarios asaltaron su residencia, robando 3 automóviles de lujo y 3 motocicletas, además de cortar las líneas telefónicas. Algunas facciones de estos sicarios decidieron asaltar el pueblo e incluso arrastraron sin piedad a un hombre fuera de su casa para matarlo en la calle. El cartel que llevó a cabo este espantoso ataque fue la organización Beltrán Leiva, liderada por Fausto Isidro Mesa Flores, también conocido como el Chapito. El gobierno de los Estados Unidos ve a Chapito como un traficante a gran escala desde el año 2000 y él dirige sus operaciones desde Guasave, un estado de Sinaloa en el norte. Esto solo significa una cosa: estos individuos querían eliminar a la madre del Chapo a toda costa. Afortunadamente, ella no estaba en casa en el momento del ataque.